consulta. En la mujer, cuando está en genitales externos, un poco más complicado, porque como no duele, entonces la paciente no se percata de que tiene esta lesión. Es indolora, pero está acompañado de una macropoliadenopatía regional. Ya hablamos de esto. La presencia de varios chancros se puede deber a inoculaciones simultáneas múltiples o a autoinoculaciones a partir de la primer lesión. Esta autoinoculación a partir de la primera lesión solo puede ocurrir en la primera semana, ya que luego se establece la llamada inmunidad del chancro. Repito, el chancro sifilítico es una erosión que va a aparecer en el sitio de inoculación del treponema. Esta erosión tiene un color rojo muscular y es indolora. Y vamos a encontrar las adenopatías regionales, ¿no? Generalmente aparece un solo chancro, pero en algunos casos pueden haber varios chancros. ¿Por qué? Esto se puede deber a las inoculaciones simultáneas múltiples, o sea que varios treponemas hayan ingresado por varios lugares y por eso haya varios chancros, lo cual es muy raro, o se debe a la autoinoculación a partir de la primera lesión, a partir del primer chancro. El treponema ingresa y de ahí vuelve a ingresar por otros lugares, lo cual también es muy raro. Esta autoinoculación a partir de la primera lesión solamente puede ocurrir en la primera semana, dado que después de la primera semana se da la inmunidad del chancro y ya no puede haber más inoculaciones. Bien. Veamos, por favor, las imágenes. Aquí estamos viendo el chancro sifilítico, que es la lesión primaria, la primera lesión del periodo primario, de la sífilis primaria. Es una erosión que tiene este color rojo muscular, que es indolora, ¿no? Dijimos que puede estar, que generalmente es una sola lesión, pero en algunos casos pueden haber varias inoculaciones. Fíjense, aquí hay un chancro, aquí hay otro, por autoinoculación o porque el treponema ingresó primero a esta y luego ingresó por acá. La adenopatía satélite se instala a los 4 o 5 días de la aparición del chancro. Eso es importante. La adenopatía satélite aparece 4 a 5 días después de la aparición del chancro. Los ganglios son duros, no se adhieren entre sí ni a planos profundos. Uno de estos ganglios es el de mayor tamaño. A la palpación se puede notar esto, que hay uno que es de mayor tamaño, y este es el ganglio llamado Ricord, el prefecto de la ingle. Y la adenopatía va a persistir un tiempo más después de desaparecido el chancro. Tanto así que les había dicho que no vamos a encontrar adenopatías en el periodo secundario. Entonces, el chancro desaparece a los 45 días y unos días más, una semana más o 10 días más, puede ser que estén las adenopatías, pero ya no lo encontramos en el periodo secundario. Bien. Entonces, la localización de este chancro sifilítico, del 80 al 85% lo vamos a encontrar en la región genital. El chancro anal lo vamos a ver en la homosexualidad.
El chancro bucal también lo vemos por el contacto orogenital y lo podemos encontrar en como una ulceración acompañada de adenopatías duras a nivel submaxilar. Siempre las adenopatías son regionales, están próximas al chancro. ¿Cuáles son las complicaciones de este chancro? Podemos encontrar un chancro mixto de Rowlett. Este es un chancro en el cual vamos a encontrar una infección conjunta por el Treponema pallidum y por el estreptococo de Ducrey. Es una infección mixta. O sea, una infección mixta con la espiroqueta, con el treponema y con una bacteria, el estreptococo de Ducrey. ¿Sí? Este es el chancro mixto de Rowlett. Es una complicación. Veamos, por favor, estamos viendo los chancros en otras zonas, ¿sí? Aquí en la lengua, fíjense esta erosión, esta ulceración. Hay pérdida de tejido, indolora. En genitales femeninos, fíjense, aquí hay varios chancros sifilíticos. Estamos viendo varios, ¿verdad? Y este es el chancro mixto de Rowlett, que ya no tiene ese color rojo muscular, sino que tiene tiene un color más blanquecino, fíjense, en el centro, y es por la infección conjunta con el estreptococo de Ducrey y el treponema. Sífilis secundaria. En la sífilis no tratada correctamente, a los 60 días de aparecido el chancro, hacen eclosión un conjunto de lesiones que se caracterizan por ser múltiples y generalizadas, superficiales, no destructivas ni cicatrizales, y algunas de ellas son muy contagiosas. Estas manifestaciones constituyen el periodo secundario. Lo que caracteriza al periodo secundario de la sífilis es que es la cantidad de lesiones. Son muchas lesiones, pero son muy superficiales y poco contagiosas, ¿no? No son muy contagiosas. En la sífilis secundaria tenemos estas manifestaciones cutáneas, las eritematosas, y aquí hablamos de la rociola sifilítica, las papulosas, que son las sifílides papulosas, y las pigmentarias, que son las sifílides nigricantes y leucopigmentarias. Fíjense, aquí estamos viendo la rociola sifilítica con esta erupción que es constituida por máculas eritematosas, algunas de mayor tamaño, otras son lenticulares. Esta es la rociola sifilítica. Fíjense la cantidad de lesiones, muy diseminada. La rociola sifilítica es una erupción constituida por máculas eritematosas, algunas grandes, otras lenticulares. Esta aparece en los primeros momentos del periodo secundario. Compromete toda la piel, pero anoten solamente esto, por favor. La rociola sifilítica compromete toda la piel, pero respeta palmas, plantas y siempre la cara.
Esta rociola sifilítica no es contagiosa, pero recordemos que el paciente sí lo es. En este periodo el paciente sí puede contagiar, ¿no? Más o menos al cabo de un mes desaparece la rociola sifilítica. Aquí estamos viendo las lesiones papulosas, ya sabemos lesiones elementales, lesión sobrelevada, papulosas. Estas son las sifílides papulosas. Generalmente esta sifílides papulosa aparece después de la rociola sifilítica. Y como estamos viendo, sus elementos son pápulas, ¿no? Redondeadas, elevadas, duras al tacto, infiltradas. Tienen este color medio rosa pálido, no son tan rojas, ¿no? Sifílides papulosas, sus elementos son pápulas redondeadas, que son duras al tacto y son infiltradas. Son de un color rojo pálido o rojo cobrizo y algunas descaman en su centro, dejando un ribete epidérmico llamado coñarete de Biet. Algunas de estas pápulas descaman en el centro a lo que se conoce como coñarete de Biet. ¿Dónde se localizan? En el tronco, en las palmas, plantas, cara y cuero cabelludo. Enfatizo en esto porque acabamos de decir que la rociola sifilítica no aparece en palmas, plantas y en cara. Sin embargo, las pápulas de la sífilis secundaria, las sífilides papulosas, sí aparecen en palmas, plantas, cara, tronco y cuero cabelludo. Cuando estas sífilides papulosas aparecen en los pliegues o en la zona anogenital, se conocen como condilomas planos. Recordemos que hemos hablado de condilomas acuminados. ¿En qué tema? En las verrugas genitales. Los condilomas acuminados se dan por HPV, son verrugas genitales. Y aquí estamos hablando de otro tipo de condilomas provocados por el treponema pallidum. Cuando estas sífilides papulosas están en los pliegues o en la zona anogenital, se conocen como condilomas planos, que son más hipertróficas, ¿no? Y más erosivas. Veamos, por favor, aquí las sífilides papulosas. Vean, por favor, estas pápulas. Fíjense la descamación que tiene en el centro. Este es el coñarete de Biet, que lo están viendo mejor aquí. Estoy señalando en la palma. Esta pápula, fíjense la descamación blanquecina en el centro. Aquí también. Este es el coñarete de Biet. Aparece en el tronco, palmas, plantas y cara y cuero cabelludo. Entonces, dependiendo en qué estadio, en qué época de la sífilis, en qué tiempo, obviamente que ustedes van a hacer bien el interrogatorio, preguntarán cuándo fue la relación sexual que tuvo, cuándo le apareció la primera lesión y desde entonces contarán. Ustedes verán si estas son máculas o pápulas. Si son pápulas, pueden ser sífilis papulosas. Estas aparecen en palmas y plantas, entonces ustedes tienen que revisar las palmas y revisar las plantas, ¿sí? Y encontrar este coñarete de Biet, típico de la sífilis secundaria. Aquí estamos viendo los condilomas planos. Dijimos que estos se asientan en pliegues y también en zonas anogenitales. Son los condilomas planos. Las sífilides pigmentarias. Aquí hablamos de las sífilides nigricantes y de las sífilides leucopigmentarias. Las sífilides nigricantes son aquellas dejadas por pápulas sifilíticas, como son secuelas
dejadas por pápulas sifilíticas, y la sífilides leucopigmentaria, o también llamado collar de Venus, son placas hiperpigmentadas cuyo centro es más claro. Se localizan en el cuello y en los hombros. Todo esto puede aparecer en el periodo secundario. Estas sífilides nigrocantes generalmente aparecen después del tercer o cuarto mes de la enfermedad y persisten durante varios meses. Fíjense, las sífilides nigrocantes, que son más hiperpigmentadas, son como secuelas que dejan las sífilides papulosas, ¿no? Bien, ahora, las manifestaciones mucosas se localizan, dijimos, en la boca, en la laringe y en la mucosa anogenital. Estas manifestaciones mucosas en el periodo secundario son numerosas y son muy contagiosas. Estas lesiones en la mucosa son muy contagiosas. Por su aspecto clínico se van a diferenciar en sífilides mucosas eritematosas, sífilides opalinas, sífilides en pradera cegada, sífilides pápulo-hipertróficas o pápulo-vegetantes o pápulo-erosivas. A todo esto se conoce como condilomas planos. Estas sífilides mucosas eritematosas aparecen a nivel de las fauces como si fuera una angina, simulan una angina, ¿no? Las sífilides opalinas son más blanquecinas, más pequeñas y generalmente lo encontramos en la mucosa de la boca, a nivel de las encías, de los carrillos. Esta sífilides en pradera cegada aparece en el dorso de la lengua. Aquí vamos a ver lesiones circulares con pérdida de las papilas a nivel de la lengua. Y ya hemos hablado de los condilomas planos, ¿no? Que todas estas lesiones mucosas, sobre todo los condilomas planos, son muy altamente contagiosas. Doctora, Sí, dijo que las sífilis en pradera cegada aparecen en el dorso de la lengua. ¿Está bien eso? sí, las sífilis en pradera cegada son lesiones circulares que aparecen en el dorso de la lengua. Y hay pérdida de las papilas. Bien. Seguimos en el periodo secundario, hablamos de las manifestaciones en las faneras. Vamos a encontrar una alopecia sifilítica.
Esta alopecia se va a dar a nivel temporo-parieto-occipital. Se caen los folículos en la zona temporal, parietal y occipital. Generalmente esta alopecia se presenta entre el tercer y sexto mes de aparecida la enfermedad. Se acompaña a veces de pérdida de pelo en las cejas también. Se cae el cabello en mechones y esta alopecia dura más o menos un mes y luego el paciente empieza a recobrar de nuevo el pelo. De ahí el aforismo de que la sífilis nunca deja calvos, ¿verdad? No es una alopecia definitiva, es temporal. Y bueno, algunas veces también podemos encontrar alteraciones a nivel unguial en la sífilis, como la onyxis y la perionyxis sifilítica, donde vamos a encontrar un despegamiento de la uña y también se puede encontrar alteraciones en el reborde unguial, en la zona periunguial. Esta es la onyxis y perionyxis sifilítica. Luego pasamos a la sífilis tardía o terciaria. Este periodo se inicia después del segundo al cuarto año de la enfermedad. El ataque lesional se va a verificar a nivel de la piel, de las mucosas, de las vísceras y del sistema nervioso. Las lesiones en este periodo terciario, a diferencia de lo que ocurre en el periodo secundario, las lesiones van a ser pocas en número, son escasas, van a ser más infiltradas y más destructivas. Dejan cicatriz porque son más profundas y fíjense, en este periodo son poco contagiosas y no hay adenopatías. Tenemos dos lesiones principalmente en el periodo terciario, y son el tubérculo sifilítico y el goma sifilítico. Aquí vemos entonces el tubérculo sifilítico, aquí lo estamos viendo, y aquí también. Sabemos que los tubérculos son formaciones duras, ¿no? Sólidas. Y el goma sifilítico, ahí. Sabemos que el goma es un nódulo que luego se reblandece y elimina su contenido al exterior, ¿no? Este es el goma. Aquí estamos viendo un goma, aquí otro, y aquí las cicatrices que dejan estas lesiones, que como son bastante profundas, bastante infiltradas, siempre van a dejar cicatrices. Aquí estamos viendo el goma, fíjense, y la destrucción que va a provocar este goma. Y aquí el tubérculo. Estas lesiones sólidas, duras al tacto, muy destructivas, muy infiltradas, pocas en número, pero muy destructivas y poco contagiosas, ¿no? Sífilis congénita es la infección transmitida por la madre enferma al producto de la concepción durante la vida intrauterina.
En este caso, obviamente, no vamos a encontrar un chancro, no vamos a encontrar una lesión primaria, porque la vía de infección va a ser hematógena, ¿verdad? A partir de la mamá infectada. Normalmente, el treponema va a atravesar la barrera placentaria más o menos un poco antes del 5º mes de embarazo, ¿no? Entre el 4º y 5º mes. Bueno, y la sífilis neonatal puede dar sífilis orgánicas y viscerales, puede dar alteraciones a nivel cardiovascular en el bebé, una miocarditis sifilítica, una sífilis de la aorta, puede dar una sífilis del aparato digestivo, a nivel del estómago, a nivel del hígado, puede dar sífilis a nivel urogenital, puede haber sífilis osteoarticular, con osteitis, con osteomielitis, pericondritis, y puede dar también una sífilis ocular. ¿Sí? Entonces puede haber una alteración multiorgánica en el bebé. Y finalmente el tratamiento. Ahora, fíjense, hemos hablado más de 1 hora de sífilis y vamos a hablar 1 minuto del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección para la sífilis? La penicilina G-benzatínica, una inyección en forma intramuscular de 2.400.000 unidades cada 5 a 7 días, y se va a valorar si le damos 2 hasta 4 ampollas. Obviamente lo vamos a valorar de acuerdo a la dilución de la BDRL hasta que se negativice, ¿verdad? Otra opción es darle penicilina procaínica, una ampolla en forma inyectable de 1 millón de unidades cada 24 horas, no menos de 20 días. La procaínica se da en forma endovenosa. Entonces, es un poco más sencillo darle y mejor tolerado la penicilina G-benzatínica. La procaínica, además, no se da menos de 20 días. Bien. Bueno, hemos terminado el tema de sífilis. He tratado de explicarles de la mejor forma posible, de la forma más sencilla. Creo que si ustedes ven este cuadro lo van a comprender muy bien. Y bueno, quiero saber ahora si tienen alguna pregunta. Doctora, buenas tardes. En cuanto al tratamiento, ¿qué pasaría si el paciente es alérgico a la penicilina? ¿Cuál sería el otro tratamiento que se le podría dar? Se le puede dar eritromicina. También se le puede dar tetraciclina y cefalosporinas. Por ejemplo, se puede dar, bueno, la eritromicina es buena opción. La tetraciclina se da 100 miligramos por día durante 20 a 30 días. En el caso de que haya alergia o resistencia a la penicilina, bueno, no resistencia, alergia a la penicilina, ¿no? Está bien, doctora, gracias. Recordemos que en la mujer embarazada, en el caso de que sea alérgica a la penicilina, no le podemos dar tetraciclinas ni eritromicinas. En ese caso le podemos dar una cefaloridina, por ejemplo, una cefalosporina. La eritromicina podemos darle 500 miligramos cada 6 horas durante 20 días.
Y la tetraciclina, como les dije, vamos a darle 100 miligramos por día durante 20 días, más o menos, 20 hasta 30 días. ¿Alguna pregunta más? Doctor, una consulta. La roceola dijo que no es contagiosa solo en el segundo periodo. ¿O me No, equivoco? no. La rociola sifilítica está en el periodo secundario. Todas las lesiones del periodo secundario son levemente contagiosas, pero las más contagiosas en el periodo secundario son las lesiones mucosas, ¿sí? Las que aparecen en mucosas. Las de la piel son levemente contagiosas. Las que son realmente contagiosas son las de las mucosas, de genitales, de la mucosa bucal. Gracias. Doctora, disculpe, el tratamiento lo aplicamos tanto en la sífilis primaria, secundaria, terciaria, de la misma manera. Sí, exactamente. En todas. Penicilina benzatínica, 2.400.000 cada 5, cada 7 días, hasta 6 ampollas se puede poner, ¿sí? Ujú. Ustedes encuentran al paciente en la etapa primaria, le ponen la misma dosis de penicilina. Lo encuentran en la secundaria lo mismo y la terciaria también. El tratamiento es el mismo. ¿Qué va a suceder? Que si ustedes lo tratan en el periodo primario, rápidamente se va a negativizar. Es decir, que puede ser que con una ya se negativice o con 2 ampollas de penicilina. Pero si están en el periodo secundario o terciario, va a tardar en negativizar. Tarda 12 semanas, tarda 4 meses en negativizarse a veces, o más. Esa es la diferencia, pero el tratamiento es el mismo en cualquier periodo. Es por eso que les dije que es tan complicado este tema de la sífilis y tan fácil de tratar, o sea que lo importante es hacer un diagnóstico precoz, ¿sí? El problema es que, bueno, lo ideal sería que estos pacientes vayan en la primera etapa, en el periodo primario, ¿no es cierto? Pero a veces no se percatan de la lesión porque es indolora y o lo dejan pasar o se ponen alguna crema triple con antibiótico o toman algún antibiótico, amoxicilina, etcétera, lo cual va a encubrir un poco la lesión. Ya no va a estar tan roja, ya no va a estar tan infiltrada. Y obviamente sabemos que a los 45 días este chancro sifilítico va a desaparecer y el paciente va a pensar que no era nada. Va a pasar al periodo de pseudolatencia y después aparecen las lesiones o las manifestaciones secundarias. ¿Sí? Gracias, doctora. ¿Por qué? ¿Alguna pregunta más? Doctora, ¿y la etapa de contagio llega a desaparecer una vez que se negativiza la BDRL o cuando desaparecen las lesiones? Disculpe, no he entendido bien su pregunta. El periodo de contagio que se pueda producir por parte de este paciente a otras personas llega a producirse una vez que se negativice la BDRL o cuando desaparecen totalmente las lesiones. El periodo de contagio de un paciente va a ser desde el momento de que aparece el chancro sifilítico y durante todo el periodo secundario e incluso en el periodo terciario. Pero la diferencia es que en el periodo primario es muy altamente contagioso, en el periodo secundario son las manifestaciones mucosas las contagiosas y en el periodo terciario, tanto el tubérculo como el goma son poco, casi nada contagiosos. ¿Sí? ¿Esa era su pregunta o no? Tal vez no le he comprendido. No tiene que ver nada con la BDRL, el periodo de contagio. Entonces, una vez que se haya hecho el tratamiento, me iba por eso, por lo del tratamiento, cuando ya se negativiza la BDRL, entonces deja de ser totalmente contagioso. Claro que sí, claro, sí. Cuando la BDRL ya se negativiza en valores menores a 1 en 8, o sea, 1 en 4, 1 en 2, ya no es contagioso el paciente, por supuesto.
Gracias, doctora. ¿Por qué? Muy bien, la verdad que este tema es muy, muy interesante porque yo tengo tantas preguntas que hacerles. A ver, por ejemplo, lo que les ponía el año pasado. Es un paciente, pensemos, de 45 años que tiene que tuvo sífilis. Pensemos, tuvo la lesión primaria. Yo le di el tratamiento, ¿sí? La penicilina benzatínica. Se estaban negativizando, él vino con 1 en 32, luego de la segunda, tercera inyección le puse 4. Y luego fue negativizándose, 1 en 32, 1 en 16, 1 en 8, luego 1 en 4, y luego de 1 en 4 vuelve con 1 en 8 de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué puede haber pasado? Puede que no haya concluido el tratamiento y lo haya dejado. La infección de la pareja. Exactamente. Se puede volver a infectar, obviamente, y pensemos que se ha infectado de su pareja, ¿sí? De una pareja que tal vez no es muy estable, pero que el tratamiento lo ha hecho solamente el paciente y no la pareja. La pareja le ha vuelto a contagiar, entonces se puede volver a ser positiva la VDRL. O sea, son tantos casos que son reales, porque lo hemos visto en el hospital, bueno, en Buenos Aires, veíamos mucho de esto, entonces son tantas cosas que pueden pasar con esta VDRL que es muy importante. Ahora les pregunto, si viene el paciente y dice, yo he tenido una relación con alguien que recién he conocido y pienso que me ha contagiado algo, ¿sí? El paciente ya piensa que le ha contagiado algo, pero lo revisamos y no tiene nada porque la relación la ha tenido hace... perdón. Reviso al paciente y tiene una pequeña lesión en la boca y esa lesión le ha aparecido hace 2 días, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer con este paciente? Dos días que tiene el chancro sifilítico. ¿Qué estudio le van a pedir? Revisen sus apuntes. Que regrese, doctora, de una semana o 2. No va a regresar. Olvídense. No lo podemos dejar ir. No está bien que le digamos que regrese, porque hay algo que podemos hacer y quiero que ustedes me digan qué vamos a hacer. Inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia. ¿Cuál inmunofluorescencia? ¿La FTAPS? La FTAPS. Sí. Pero si la FTAPS es positiva a partir del tercer día de aparecido el chancro y este chancro de este paciente tiene 48 horas de evolución. Revisen todos sus apuntes ahora y me van a decir qué le van a pedir a este paciente. Cruz Lora, Dionel. Sí, doctora. Que siempre me contesta, dígame qué le va a pedir a este paciente. El examen directo de campo oscuro. Muy bien, gracias. Examen directo en campo oscuro. Ese es positivo desde el primer momento, desde el minuto en que aparece el chancro sifilítico, ya es positivo. Entonces le van a pedir, no le van a decir vuelve en una semana porque olvídense, no va a volver y además ¿qué va a pasar? Este señor va a ir a contagiar a otras personas más. No lo podemos dejar ir, ¿sí? Además que a este señor le vamos a decir que sí o sí tiene que volver con su pareja. Y por ahí, pensemos mal, que este señor ha tenido una pareja, una relación extramatrimonial, y este señor se ha contagiado de esta persona X, y este señor puede haber contagiado a su esposa también. O sea, es todo un lío a veces. Entonces, todo eso tienen que preguntar, porque en este caso él tiene que traer a la esposa también y tiene que traer a la otra persona también para que todos hagan tratamiento, no al mismo tiempo, pero tiene que traerlas porque tienen que hacer todos el tratamiento, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, y así podríamos estar toda la tarde imaginándonos muchos casos que son muy interesantes. A mí me gusta mucho este tema de sífilis. Es muy, muy interesante. Y si ustedes ven este cuadro, se comprende bastante bien. La BDRL, y otra cosa, a ver, ¿para qué más me sirve? ¿Por qué me sirve? La BDRL es cuantitativa y es cualitativa, ¿verdad? Cuantitativa, 1 en 2, 1 en 4, 1 en 6, 1 en 8 positiva,
Y todo lo que sea más de 1 en 8, positiva. 1 en 32, 1 en 64, etc. Le doy la ampolla de penicilina. ¿Y cómo yo voy a saber si este paciente está mejorando? Le tengo que pedir una BDRL. Lo que me va a interesar, obviamente además de la cualitativa, me va a interesar la BDRL cuantitativa. Entonces, siempre que pidan BDRL, tienen que pedirla como cualitativa y cuantitativa mucho. Cuando yo doy el tratamiento, saber la forma cuantitativa, porque quiero ver si está descendiendo. ¿Sí? Porque si no desciende, algo está pasando. O no ha hecho bien el tratamiento, no se ha hecho poner las otras inyecciones, capaz se ha puesto solo esa primera y después ya nunca más se puso y no ha bajado, ¿verdad? Estaba queriendo bajar de 1 en 64 a 1 en 32 y se ha mantenido en 1 en 32 y no me baja y no me baja de 1 en 32, entonces puede ser que no haya hecho bien el tratamiento. Todo eso tiene que tomarlo en cuenta. Cuando yo vea 1 en 4, 1 en 2, le digo, por fin, usted ya está curado, pero no lo dejo ir así nomás, sino que le tengo que hacer controles periódicos, más o menos después de que se cura, después de que se negativiza, puedo hacerle controles cada 2 semanas, cada 15 días, los primeros 4 meses, y después ya le haré cada 4 o cada 6 meses, durante 2 años incluso, los controles con la BDRL cuantitativa y cualitativa. La FTAPS es una serología específica que es positiva a partir del 3er día, y esta FTAPS nos informa la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Ustedes saben que la inmunoglobulina M nos está hablando de una infección activa, y la inmunoglobulina G es la del recuerdo, ¿verdad? Sí. La inmunoglobulina M es la que está presente, la que está activa en este momento, y la G es la del recuerdo. Lo mismo sucede ahora, ¿verdad? Para estos test que se están haciendo para el COVID, es lo mismo. Siempre la M es la activa y la G es del recuerdo. Bueno, esto significa que la FTAPS va a ser siempre positiva desde el 3er día hasta el periodo terciario. O sea, ustedes pueden pedir FTAPS en el periodo terciario también. Y siempre piden inmunoglobulina M y G. O sea que cuando quieran saber si el paciente se ha curado realmente, también pueden pedirle una FTAPS, inmunoglobulina M y G, la cual nos informará que si se ha curado, la M va a ser negativa y la G va a ser positiva, ¿verdad? Pero si me viene M y G positiva, significa que no se ha curado, que sigue con la infección. Tienen muchas cosas para pedir. La que más se usa es la BDRL y la FTAPS. Pueden pedir ambas, pueden pedir para corroborar BDRL cuantitativa y la FTAPS. A, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M y G. ¿Ha quedado claro? Sí. Sería bueno, sé que tienen examen, pero sería bueno que ahora terminan esto, descansen un rato y lean de nuevo sífilis y se les va a quedar grabado para siempre, que es importante, ¿no? Bueno, si no tienen más preguntas, hemos terminado la clase de hoy. ¿Ninguna pregunta? Bien. Muy bien. Entonces, nos vemos el día martes de la próxima... nos vemos el día lunes, ¿verdad? Yo les voy a informar hasta el viernes a qué hora va a ser el examen, cuál va a ser la modalidad, si van a entrar todos, si van a entrar por grupos. Me voy a organizar un poco. Voy a ver cuántos alumnos son en total, porque tengo que verlos a todos en la pantalla, ¿verdad? Y escucharlos. O sea que ya les informaré, por favor, a los presidentes de sus cursos y nos vemos el lunes, entonces. ¿Sí? Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Hasta luego.